Hola señores, Eh, para no perder la costumbre, 5:30 de la mañana, miércoles 30 de agosto de 2023 en la ciudad de Madrid. Y vamos con el video número 34 de la serie Siglo XX Corto. Bueno, en el video anterior que se está subiendo hablamos de la crisis del petróleo, es decir, de la crisis del aumento de los precios del petróleo por parte de la OPEP en 1973. Bueno, la existencia de una fuente de energía abundante y barata hasta ese momento, como el petróleo, había alimentado el fuerte desarrollo industrial de los años 50 y 60. La industria del automóvil, por ejemplo, podría ser la más característica del periodo. La crisis petrolífera de 1973 presentó o representó un problema esencial, pues afectó de forma directa a los costos de producción y por lo tanto a las posibilidades de seguir manteniendo una fórmula de beneficio basada en el abaratamiento de costos por la producción y venta en masa. La nueva situación obligó a una reducción de costos o de costes vía mano de obra y empleo, lo que a mediano plazo se tradujo en estancamiento económico e incluso un cierto deterioro de la situación socioeconómica de muchos trabajadores. O sea, al no poder bajar el recurso energía, es decir, el precio del petróleo, al no poder tocarlo, porque no dependía de los industriales cambiar el precio del petróleo, entonces el recurso petróleo, al subir de precio, tuvieron por fuerza que bajar el precio de otros recursos que sí estaban en manos de los empresarios y de las multinacionales. Y lo hicieron de dos formas: disminuyendo el número de personal, lo cual produjo más desempleo, y abaratando la mano de obra, es decir, desmejorando las condiciones de pago de los empleados que no habían sido despedidos, pero que se quedaban en la empresa. O cambiar a estos empleados por unos dispuestos a ganar menos. Entonces, si los países árabes de la OPEP lo que querían era perjudicar a Israel, pues perjudicaron a todos los trabajadores y obreros de Occidente, o a casi todos. Bueno, ya dijimos que entre enero del 73, lo dije en el video anterior, y enero del 74, el aumento del barril de crudo de petróleo, del barril de crudo fue del 475%. Sigamos dando algunos precios, algunos datos. Los precios en junio del 79, hemos saltado al 79, mostraban un incremento acumulado del 56,18%, lo que situó el precio del barril en $14,54. Recuerden que empezamos hablando de $1 y pico por el precio del barril, ya estamos en 14,54 en el 79. A partir de junio del 79 del siglo pasado, las desavenencias entre los países productores provocaron que, en vez de fijarse un precio único, se establecieron una banda de fluctuación dentro de la OPEP que osciló, y creo que hubo conversaciones con productores independientes como México. Esta banda de fluctuación osciló entre los 18 y los $23,5 por barril. O sea, otra subida. Meses después se aceptó el principio de imposición unilateral de precios, porque los precios los estaban poniendo los productores y los consumidores no podían cambiarlos. Y esto llevó al crudo a bascular entre un precio mínimo de $26 en Arabia Saudí, por ejemplo, a $37 el barril, precio fijado por el gobierno de Argelia. Acuérdense, de $1 y pico ya estamos en $37.
El precio de barril de petróleo había experimentado un alza brutal de 1.725% en 7 años. Bueno, al principio el precio del petróleo fue muy barato, ¿no? Al principio era exageradamente barato, ¿no? También hay que decirlo. Por otra parte, las dos devaluaciones del dólar, que ya las comentamos en el video anterior, llevadas a cabo por la administración de Richard Nixon, en el 71 y el 73, habían hecho perder valor real al petróleo, ya que su cotización se fijaba en dólares. Es decir, que este 1.725% de aumento en 7 años, en realidad es menos porque el dólar valía menos. El dólar también perdió valor. Pero no vamos a sacar cuentas, ¿no? Las devaluaciones perjudicaron notablemente a las industrias europeas y japonesas frente a las norteamericanas. Porque claro, la moneda de referencia era el dólar. Siempre se jodían los demás, pero no los norteamericanos. Pero estas medidas, estas devaluaciones, también llenaron de inquietud a los países productores, que vieron como su principal y en la mayoría de casos única fuente de recursos, es decir, el dólar, su materia prima, perdía valor real por una medida que escapaba a su control. Es decir, la OPEP no podía controlar el valor del dólar. En Venezuela decimos, lo que es igual no es trampa. Un chiste malo en este momento. Para estos estados petroleros, lo que estaba en el fondo del problema no era más que una demostración de la injusticia de la economía internacional, ya que ellos exportaban materias primas de bajo precio, mientras que tenían que importar productos manufacturados de alto valor añadido, por lo que su tasa real de intercambio siempre era negativa. Lo que yo siempre he dicho es, ¿y por qué no produces tú productos elaborados, manufacturados? Y se lo digo a Venezuela, o sea, cuando yo nací producíamos, eran también materias primas, pero teníamos por lo menos 5 o 6 marcas de café, ahora no se produce café, teníamos chocolate en varias marcas, ahora no se produce chocolate, las tierras abandonadas, no todo, o sea, no es que es una injusticia de los países desarrollados contra los países productores de petróleo. Es que ser un monoproductor es muy cómodo, ¿no? Hay que trabajar. Europa se hizo a base de trabajo y los Estados Unidos también. No sé si el resto del mundo, y Japón también, no sé si, y China también. No sé si al resto del mundo esto le suena a algo. Y Australia y Canadá también. Trabajar, trabajar. Lo que no trabajan los lugares que no nombré. Bueno, yo no soy una fanática del trabajo, pero si no trabajaran muchísimo los demás, pues mi vida no sería tan cómoda, no podría yo estar grabando estos videos, estaría sembrando patatas. Bueno, por eso, porque los países productores consideraban que los desarrollados eran injustos y tal, por eso intentaron presentar la decisión de subir el precio del petróleo como una reivindicación general de los países del tercer mundo, a favor de la plena soberanía sobre sus recursos naturales. ¿Cuántas veces he escuchado este discurso? Y como una forma legítima de mejorar esa tasa real de intercambio que, desde su punto de vista, expresaba su situación de dependencia estructural respecto a lo de los países avanzados. Bueno, este cuentico se ha escuchado mucho, ¿no? Bueno, estos argumentos de fondo no pueden hacer olvidar que los incrementos de precios fueron esencialmente un instrumento más de guerra utilizado por los países árabes en su enfrentamiento con Israel. Y en esto insiste el señor Juan Carlos Jiménez, el historiador Juan Carlos Jiménez, historiador económico. No fue la única razón para subir los precios del petróleo. Si fuese la única razón, estaríamos diciendo que Israel domina el mundo, o que lo dominaba en 1973.
A lo mejor hoy lo domina, junto con Estados Unidos, no sé. Pero en el 73 Israel dominaba el mundo de esa forma. Habría que discutirlo. Bueno, de que esta subida del precio del petróleo fuese realizada para perjudicar a Israel, de ahí sigue que además del alza unilateral de precios por parte de la OPEP, impuesta por estos países 10 días después de que Siria y Egipto atacaran a Israel, y del anuncio de inminentes recortes en su producción, claro, si vas a subir el precio, recortas la producción, se iniciara un embargo de suministro a aquellos países que consideraron habían mantenido una actitud de enemistad hacia la causa árabe. Y esto sí que, en este sentido sí que fue así, ¿no? Es decir, los países árabes de la OPEP iniciaron un embargo de suministro a países que creyeron traicionaban o atentaban contra la causa árabe. Y estos países que sufrieron el embargo de suministro fueron Estados Unidos, Holanda, Portugal, Rodesia y Sudáfrica. Hubo países occidentales menos afectados, como Gran Bretaña y Francia. Sorpresa, porque se negaron a que Estados Unidos utilizara sus instalaciones aéreas para el apoyo de su aviación. Es una de las pocas veces en que no vemos a Estados Unidos sincronizado en Gran Bretaña, con Gran Bretaña en un mismo objetivo, ¿no? La vulnerabilidad europea iba a ser desde entonces un factor importante en su visión acerca del conflicto árabe-israelí, que fue evolucionando hacia posiciones de mayor proclividad hacia los primeros. El espectacular aumento de los precios del crudo tuvo consecuencias gravemente negativas para los países del tercer mundo, a pesar de lo que se podría pensar lo contrario. Hubo una disminución notable de las importaciones realizadas por los países avanzados. Es decir, al tener que pagar el petróleo tan caro, los países desarrollados empezaron a comprarle menos a los países del tercer mundo. Esta merma de ingresos de los países del tercer mundo llevó a muchos de estos países a buscar nuevas fuentes de financiación vía deuda, ya que la superabundancia de dólares derivados del incremento del precio del crudo generó un exceso de liquidez crediticia internacional. De esta forma, los llamados petrodólares acabaron alimentando la deuda de muchos países no desarrollados, creando una situación de colapso financiero en muchos de ellos. Ejemplo, Venezuela. El impacto de la crisis fue mayor en la Europa occidental, que en Estados Unidos, porque Estados Unidos, como ustedes saben, tiene petróleo. En Estados Unidos la crisis no solo no impactó en el consumo de energía, sino que este se disparó en más de un 50% durante los 7 años siguientes. El incremento de los precios del petróleo impactó de forma profunda y duradera en la economía mundial, tanto en los países desarrollados como en los menos avanzados. Solo, esto es importante, la Unión Soviética se libró de sus repercusiones directas, ya que era prácticamente autosuficiente en términos energéticos. Y todo esto lleva ¿a qué? Lleva a la quiebra del keynesianismo. Hasta ese momento, desde el 29 al 73 del siglo pasado, Keynes lo resolvía todo, ¿no? Eso se acaba. El keynesianismo se había configurado como la teoría económica triunfadora tras la Segunda Guerra Mundial, al aportar un conjunto de propuestas divergentes y novedosas respecto de las clásicas recetas liberales. La teoría del célebre economista inglés, amigo de Virginia Woolf, agrego, es inseparable de la crisis del 29.
y lo analizamos en videos anteriores. De ahí que su gran preocupación fuese explicar el ciclo económico y encontrar las condiciones en las que una economía llega al pleno empleo. De forma muy simple, el keynesianismo parte de la idea de que la renta se puede dedicar a inversión, ahorro o consumo. Inversión y consumo son actividades productivas, porque si tú consumes, el que vende lo que tú consumes produce más. Y si inviertes, pues estás produciendo, se invierte para producir algo. Mientras que el ahorro no es una actividad productiva, ya que deja recursos sin movilizar, lo cual se traduce en el paro. Esto según Keynes. En consecuencia, cuando el consumo o la inversión decaen, la economía tenderá a decrecer, sin que existan mecanismos automáticos de corrección, ya que las decisiones de inversión están sometidas a entornos de incertidumbre que hacen de la opción preferencial de muchos empresarios y hombres de negocio ahorrar y no invertir, lo que deja recursos ociosos, en este caso el recurso dinero. La inversión, piensa Keynes, es un acto emocional propio de un espíritu animal. Bueno, Keynes era un tanto particular, ¿no? Y textualmente decía eso, la inversión es un acto emocional propio de un espíritu animal. Por lo que para asegurar que alcance un nivel suficiente, es decir, para racionalizar las decisiones de inversión y para garantizar el crecimiento económico, es imprescindible la intervención del Estado para Keynes. Según Keynes, sigamos con Keynes, aunque ya hablamos de él en videos anteriores, el mercado tiende naturalmente a dejar recursos ociosos, que se traducen, según Keynes, en desempleo, por lo que el Estado es el único capaz de movilizar esos recursos no utilizados y el único que puede crear condiciones de certidumbre que animen la inversión privada. Prosigue Keynes. El intervencionismo estatal, dice Keynes, asegura un alto nivel de consumo, que es, para el economista británico, el motor del crecimiento económico. Se pone como motor o uno de los motores del crecimiento económico la intervención del Estado. Keynes no pretendía socializar la economía, para nada, pero sí afirmaba que el Estado podía ser igual de eficiente que el mercado en la asignación de recursos, por lo que debió ocuparse de estimular sectores en los que el mercado fallaba o en los que simplemente no encontraba estímulos suficientes para entrar. Aquí quiero hacer un paréntesis. Algunas cosas de Keynes, en algunas cosas Keynes tiene razón todavía hoy en día, ¿no? Hay momentos en que el Estado debería intervenir. En este momento no me quiero extender en eso, pero hay momentos en que el Estado debería intervenir para corregir una situación, digamos, por ejemplo, tremendamente injusta. Y bueno, habría que hacer un video sobre eso. En la opinión de Keynes, esta intervención pública debería realizarse a través de la política fiscal, impuestos, y no a través de la política monetaria, lanzar dinero a la calle, es decir, poner a la maquinita de fabricar billetes a fabricar más, es decir, aumentar la oferta monetaria. Keynes decía, no aumentes la oferta monetaria, no, cobra impuestos más altos, pero no aumentes la oferta monetaria, decía Keynes. Keynes decía que la política fiscal era un recurso mucho más técnico y políticamente más neutro. El intervencionismo estatal imprimía a la economía, según Keynes, un dinamismo que la orientaba hacia el pleno empleo. Bueno, esto es que este tema también es larguísimo y sería para un canal de economía, aunque a costa de unos niveles de inflación considerables y de un alto gasto público.
El problema era de elección, por tanto, de elegir para Keynes. Y para los keynesianos la elección era obvia. El pleno empleo era preferible al control de la inflación y del déficit público. Es decir, ante una inflación moderada y un déficit público mínimo, pero con mucho desempleo, Keynes optaba por pleno empleo con gran inflación y gran déficit público. Así. El keynesianismo dio base económica al compromiso político e ideológico que desarrolló el estado de bienestar. Keynes le dio una base económica al estado de bienestar, cuya legitimidad descansaba en la oferta de prestaciones sociales a los ciudadanos con objeto de mejorar sus condiciones de bienestar y seguridad, lo que convirtió al Estado en el principal actor de las economías capitalistas desarrolladas. Keynes era inglés y el estado de bienestar, recuerden, es un invento inglés también. Y un buen invento. Yo respaldo el estado de bienestar. Las nacionalizaciones, subvenciones, oferta de servicios y prestaciones públicas, la gestión directa de distintos sectores económicos desarrollaron un modelo basado en un elevadísimo gasto público, esa G grandota de la ecuación macroeconómica principal, financiado a través de incrementos constantes de impuestos, es decir, el gasto público aumentaba y los impuestos aumentaban, y el gasto público aumentaba, o mejor dicho, aumentaban los impuestos para que aumentara el gasto público, volvían a aumentar los impuestos para que siguiera aumentando el gasto público. ¿En qué? Dejemos a la corrupción de lado, porque había también parte de ese dinero del gasto público se va a la corrupción, ¿no? Pero ¿en qué se invertían? ¿Qué es el gasto público? Pues educación pública gratuita, salud pública gratuita, vivienda social, alquileres sociales, créditos blandos, subsidios a industrias que no son eficientes, pero que son del país, etc. A medida que aumentan los impuestos, o sea, a medida que se necesita más gasto público porque la intervención del Estado es desmesurada, pues necesitamos aumentar más los impuestos. Recuerden que esto es Keynes. La imposibilidad de elevar, sin embargo, ¿no? La imposibilidad de elevar indefinidamente los impuestos como vía de financiación de un Estado cada vez más grande y costoso, produjo una crisis. Porque no se pueden eliminar, o sea, no se pueden subir indefinidamente los impuestos. Y resulta ser que ya lo subiste todo lo que podías y no puedes cubrir tu gasto público, entonces tienes que disminuir el gasto público y hay una crisis porque la gente está acostumbrada al Estado protector. Ya en la segunda década del siglo XIX, creo, Schumpeter había indicado que los impuestos no podían sobrepasar un determinado límite, por lo que la única forma de aumentar los ingresos fiscales era hacer que más personas contribuyeran, es decir, que más personas pagaran impuestos, ampliar la base de la gente, ampliar la base de la pirámide de quienes pagan impuestos, no que los paguen solamente los más ricos y cada vez más, sino que los paguemos todos. Otro factor de crisis se basaba en el concepto de expectativas crecientes.
Esto es, el desarrollo de amplias prestaciones sociales y la expansión continua de la intervención pública extendió la creencia de que existían derechos adquiridos que el Estado debía garantizar en todo momento y circunstancia, lo que daba una enorme rigidez al gasto público. Es decir, la gente acostumbrada al estado de bienestar tenía expectativas crecientes hacia que ese estado iba a mejorar cada vez más y cada vez más el estado iba a, costear las necesidades de la población, sean educación, vivienda, salud, etc. En esta época se empezó también a cuestionar la idea implícita del modelo, según la cual lo público equivalía a expresión del interés general, en contraposición al ámbito privado donde imperaba solo el interés individual. Bueno, evidentemente una empresa privada está hecha para que sus accionistas ganen dinero, no para que lo gane todo el mundo, ¿no? Y lo público debe equivaler al interés general. Esto se empieza a cuestionar, pero bajo mi punto de vista se cuestiona demasiado, ¿no? Aristóteles le daba gran importancia al interés general. Bueno. La escuela del public choice, una corriente de pensamiento, o sea, la elección pública, la escuela del public choice, de la elección pública, demostró que muchas decisiones públicas no estaban dirigidas por el interés general, sino que respondían a intereses de individuos o grupos que podían movilizar un número importante de votos. Obviamente. Los análisis críticos del modelo keynesiano insistían en una sobrepolitización del modelo. O sea, los que criticaban a Keynes decían que ese modelo estaba excesivamente politizado. Y eso se traducía en una fuerte base clientelar. De esto no cabe duda. Cuando el Estado interviene en la economía, se forma enseguida una base clientelar enorme, el llamado clientelismo político, que habría que definir el concepto de clientelismo político, pero el video se me haría demasiado largo. Daría para otro video donde se explique qué es el clientelismo político con ejemplos de varios países. El clientelismo político es algo malo, para decirlo así de forma simple, muy malo. Entonces, los que criticaban el modelo keynesiano en este sentido, según mi manera de pensar, tenían razón en este punto. La sobrepolitización de ese modelo se traducía en una fuerte base clientelar. Es decir, muchos millones de personas clientes de ese sistema, ya que extendía una tendencia a la dependencia de amplias capas de la población, dependencia de grandes capas de la población, dependencia del Estado. Demasiada gente dependía del Estado. Una pasividad social incapaz de asumir criterios de competencia y mejora. Es decir, la gente no se preocupaba por montar una empresa o por mejorar un producto, dado que el Estado te lo daba todo. Entonces, no se asumían criterios de competencia ni de mejora. Esto es cierto. Las cargas fiscales le daban un extraordinario poder a los aparatos del Estado, que eran quienes decidían lo que hacer con el dinero recaudado, aspecto que restaba libertad al individuo para decidir cómo utilizar ese dinero que tenía para aportar como impuesto. O sea, uno paga los impuestos, pero
el gobernante o los gobernantes deciden qué hacen con ellos. En este caso en Europa, pues con los impuestos están financiando la guerra en Ucrania, ¿no? Y nadie les ha dado permiso para eso, pero lo hacen. Bueno, este modelo entró en crisis por la contradicción existente entre la creencia de los individuos de tener derecho a un progreso continuo de su bienestar a través de prestaciones crecientes del Estado y la imposibilidad de lo público, es decir, la imposibilidad del Estado de generar los ingresos necesarios para realizarlo. Es decir, el Estado no podía seguir cubriendo tantas necesidades de la población, no tenía dinero para ello. La salida se orientó a un redimensionamiento del estado de bienestar, redimensionamiento, o sea, a rebajar el tamaño del estado de bienestar y a una revitalización de las opciones menos intervencionistas y más abiertas al libre mercado. Bueno, y lo dejo hasta acá porque este video va a ser sobre el fin del keynesianismo, aunque no fue el fin para toda la vida, ¿no? Bueno, les voy a contar no es un chiste, es verdad, y lo vuelvo a contar en el video que viene. Se acusó mucho a Keynes de ofrecer soluciones para el corto plazo, pero de no ofrecer soluciones para el largo plazo. Y cuando a Keynes se le dio el premio Nobel de Economía, John Maynard Keynes, le preguntaron, usted explicó muy bien, le dijeron, usted explicó muy bien qué hacer en el corto plazo, pero no explicó lo que hacer en el largo plazo. Y Lord Keynes respondió, in the long term, we all will be dead. En el largo plazo, todos nosotros estaremos muertos. Tenía sentido del humor el señor, bueno, el señor no, el Lord Maynard Keynes, y tenía amigos interesantes, como Virginia Woolf y otros. Bueno, este es el video del keynesianismo y su agotamiento. Nos vemos ahora.